¿Por qué tenemos nosotros problemas hoy en día? Es porque no nos gusta obedecer. Problemas en el matrimonio es porque hay una autoridad, pero no se respeta. Problema en la familia es porque hay una autoridad y los hijos no quieren obedecer. Problemas en el trabajo, subordinación en el área laboral porque no queremos obedecer. Y problemas en la iglesia porque no queremos. Porque no queremos. Pero sí queremos. Pero sí queremos. Y que se nos cuadre. En la Biblia hubo un hombre que tenía tan claro el concepto de mandar y tan claro el concepto de obedecer. Pero qué hombre este, que no solo conocía el concepto, sino que tenía una vida de congruencia con respecto al término obediencia, al término de mandar. Me refiero a la fe del centurión. En Lucas 7:1-10 dice la palabra: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró a Capernaum. Había allí un centurión, cuyo siervo, a quien estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes. Repitan conmigo: mandó. Una vez más, mandó. Mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia. ¿Y qué le rogaron a Jesús? Diciéndole: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una casa de oración. Así que Jesús fue con ellos ante este ruego de los dirigentes del pueblo judío. ¿Quién era el centurión que tenía autoridad aún con los judíos? Que le envió a los líderes a decirle: díganle a Jesús que tenga misericordia de mi siervo. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle lo siguiente. Escuche bien. ¿Quién era este hombre que los líderes judíos, sin ser él judío, él era romano, el centurión, le manda a decir: díganle que tenga misericordia de mi siervo? Entonces Jesús, al saber que ese centurión les había construido la sinagoga para adorar a Dios, al venir hacia su casa, el centurión envía a otros mensajeros. La Biblia dice: le envía a unos amigos. Versículo 6 del capítulo 7 de Lucas. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia. Este era el mensaje. Este era lo que le tenían que decir, ya no los líderes judíos, sino que los amigos del centurión. Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Wow. Wow. Con una sola palabra que digas. Yo mismo, dice el centurión, obedezco órdenes superiores. Y además, tengo soldados bajo mi autoridad. Y le digo a uno: ve, y va. Y le digo a otro: ven, y viene. Y le digo a otro: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús
se asombró de él. Y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni aún en mi propio pueblo he encontrado a un hombre que tenga tanta fe, tan grande fe. Escuche bien. ¿Qué le puede asombrar a Jesús? Que un muerto resucite, si él resucitaba. ¿Qué le puede asombrar a Jesús? Que un ciego vea, si él sanó a un ciego. ¿Qué le puede asombrar a Jesús? Que se abra el mar, si su padre lo hizo. ¿Qué le puede asombrar a Jesús? ¿Saben qué le asombró? La fe del centurión. Dijo: ¿qué cosa? ¡Guau! Este hombre, que no es de mi pueblo, que no es de casa de oración, tiene tanta fe. ¿Qué es un centurión? Un centurión era el máximo responsable de una centuria, una milicia del Imperio Romano compuesta por 100 soldados. Por lo tanto, eran oficiales que tenían facultades administrativas y directivas. Romano, no del pueblo de Dios, pero era la persona, la autoridad en el lugar en que llegó a Jesús, Capernaum. ¿Cuál es el contexto de cuando sucedió esto? Judíos y romanos se odiaban. Los judíos veían en los romanos como invasores de su tierra. Primero, no eres del pueblo elegido, estás en tierra que no es tuyo, vienes a cobrar impuestos y a someternos. Había un odio, tanto así que los judíos esperaban en algún momento matar a los romanos. Y los romanos les despreciaban como un pueblo conquistado. Se sentían superiores. Los primeros deseaban verse libres, los judíos. Y a los segundos, los romanos, les encantaba hacer sentir su desprecio y se comportaban con arrogancia y despotismo con los judíos. Déspotas con ellos. Los romanos, me imagino que caminaban con sus investiduras y erguidos. No me merecen estos caballos, armadura, romanos. Y el pueblo decía: me lo van a pagar, lo voy a correr. En Capernaum, el ejército romano tenía un cuartel que estaba al mando de un centurión. Dicho oficial era el encargado de mantener el orden público de la ciudad y hacer cumplir las órdenes dictadas por los romanos. El centurión era entonces el que tenía que aplicar la ley romana al pueblo judío, cobrar impuestos y someterlos. Y el que no obedeciera, o copelas o cuello. Aunque los habitantes del pueblo judío no amaban a los romanos, aquí encuentro algo interesante del contexto en ese entonces. Ellos sí amaban al centurión. ¿Por qué lo amaban? ¿Qué hacía este hombre para que lo amaran? ¿Cómo trataba a la gente? A pesar de que daban tributo, odiaban a los romanos, pero excepto al centurión. Él había hecho algo insólito. Cuando se dio cuenta el centurión que el pueblo judío no tenía un lugar donde adorar a su Dios, porque para él era su Dios, él le construyó
casa de oración. Él les construyó el templo. Él les construyó la sinagoga. Este hombre era un hombre bueno. Aunque él sabía que era una autoridad en lo natural, él sabía que había una autoridad sobrenatural y que el Dios que buscaba el pueblo judío era un Dios en el cual él se cuadraba. Y lo que hizo es construirle sinagoga. Él le construyó el lugar para que adoraran a su Dios. Por eso el pueblo judío lo amaba. Imagínense para que le diga a los dirigentes judíos: mi siervo está enfermo, vayan y díganle a Jesús que venga, porque Él tiene un poder, Él tiene una autoridad que yo no tengo. ¿Y qué hicieron los líderes judíos? Claro que sí, mi general. Y se fueron los judíos. Por favor, Jesús, la Biblia dice que le rogaron a Jesús: te ruego que tengas misericordia del siervo del centurión. Él es bueno, Él nos construyó sinagogas. Y Jesús dijo: va, un hombre bueno entre los malos. Jesús no condiciona su amor y su misericordia. Quien sea, Él tiene misericordia. Y cuando Él se iba, el centurión, esperándolo, dijo: no. E envió a unos amigos que le dijesen lo siguiente. Normalmente una persona que es bueno, que es amable, que es respetuoso, tiene amigos. Y los amigos le dijeron: Jesús, nos encargó el centurión, nos ordenó que te dijéramos que Él es indigno que entres a su casa y que solamente digas la palabra, porque Él conoce el concepto de autoridad. Él sabe lo que es ser autoridad en lo natural, porque Él dice que Él, al ser jefe de 100, le dice a uno: ven y viene. Le dice a otro: ve y va. Y le dice a otro: haz esto y lo hace. Y le dice el centurión que digas la palabra y su siervo sanará. Es sorpresa. Pregunto, iglesia: ¿conoció el centurión a Jesús? ¿Lo conoció? Pero lo conocía mejor que los judíos. ¿Están aquí? El centurión sabía que la autoridad que tenía él no era la autoridad delegada por un hombre. La autoridad que tenía Jesús era la autoridad delegada por Dios. Que su autoridad, él estaba limitado a 100, pero la autoridad sobrenatural del maestro no tenía límites. Levantó enfermos, sanó enfermos, ciegos, cojos, leprosos. Solo di la palabra. Yo aquí puedo rescatar algo en el contexto del centurión. El centurión sabía lo que era ser autoridad, pero sabía que el centurión estaba bajo autoridad, y sin estar bajo autoridad no estaba capacitado para ser autoridad. Repito, el centurión sabía que él tenía una autoridad superior y todo lo que ordenaba el pueblo romano, él lo tenía que hacer. Y por estar bajo autoridad, él tenía autoridad.
Puso en la balanza la autoridad divina, la autoridad sobrenatural, con la balanza natural, en la autoridad natural. La autoridad natural y la autoridad celestial deben ser iguales. La diferencia es que aquí la autoridad sobrenatural tiene poder sobre lo natural. Repito, yo entiendo que la autoridad sobrenatural dada por Dios a su Hijo y dado a nosotros, tiene autoridad sobre lo natural. Pero la autoridad natural dada por el hombre no tiene nada que ver con la autoridad espiritual. Dios no ve el uniforme. Dios no ve las estrellas. Dios no ve lo que portas. Dios ve lo que tienes. Dios no ve tu uniforme de gente humilde o de gente pobre, vaya. Dios no te ve y te escanea para ver si tienes autoridad. Dios ve tu corazón. Que haya impresionado la fe del centurión a Jesús es digno de decir: me quito el sombrero ante la fe del centurión. Él tenía bien clara la palabra autoridad y él creía que el poder de Dios a través de Jesús funcionaba de la misma manera, solo que de la manera sobrenatural. Cuando tú y yo tenemos autoridad en lo sobrenatural, en lo espiritual, lo natural se humilla. ¿Están aquí? Cuando tú tomas autoridad en lo espiritual, lo natural tiene que ser vencido. Porque hay un hombre que Dios le ha dado la verdadera autoridad, que tiene que transformar lo natural. Yo no sé en el contexto natural, en tu contexto, cómo está tu autoridad, pero quiero terminar en ese contexto del centurión. En la naturaleza hay autoridades que tú y yo tenemos que respetar. Las autoridades, la misma Biblia dice que están puestas por Dios. Aquí hay un hermano que nació con nosotros en la iglesia. Y nuestro hermano sabe que cuando yo, he pasado también por la zona militar. Y va pasando una autoridad con esto, no sé con qué cosa más. Pero te dicen alto. Porque va a pasar una autoridad. ¿Estoy mal, hermano? ¿Amén? Hermano Beto. Y yo me tengo que parar y va pasando el general. Sí, así, no sé cómo, si así le enseñan a caminar, no sé si caminan en su casa así, pero caminan bien. Con tacones, ¿no? Y cuidado, ¿no? Y al entrar le tienen que saludar. ¿Es así, hermano? Cuadrar. Les quiero decir que yo quise ser, le acabo de platicar, después tiene un tiempo, quise ser 3 cosas en la vida. Educación física por el deporte. Quise estar en la milicia y lo último, maestro. Terminé siendo maestro porque Dios así lo quiso. Profesor de carrera. Pero es increíble que la autoridad en lo secular, la autoridad en la Fuerza Armada, en el ramo militar, es inapelable, inexcusable. O sea, nadie puede decir no lo quiero saludar. Es una disciplina. La Biblia dice: y tú como buen soldado de Jesucristo, no te enredes con las cosas de la vida. Se nos llama a ser soldados, se nos llama a tener una autoridad. En la Fuerza Armada, un desacato, ¿qué significa, hermano Beto? Disciplina. Indisciplina. ¿Y qué se paga con la disciplina? ¿Con qué? Con un arresto. Solo por no acatarse.
¿Y aquí en casa de oración? ¿Cuántos arrestados tuvieron? Ah, no, porque no estoy en la milicia, pastor. Bueno, ¿en dónde estás? En donde debes y tienes derecho de hacer lo que quieras. Ah, me gustaría que te dijeran cuando vas al vuelo del avión, debes estar 2 horas antes ahí. Ah, no quiero. Voy a llegar a la hora que salen, 2 minutos voy a llegar antes. Sí, ahí te van a esperar. ¿Por qué en la escuela llegamos antesito a las 8? Si dijeron que a las 8 en punto se cierra el portón, 8 en punto lo cierran, y aunque te quedes afuera, ¿al otro día vas a llegar igual? No. ¿Por qué tenemos claro el concepto de autoridad afuera y no en las congregaciones? Vengo a la hora que quiera, salgo a la hora que quiera, me siento donde yo quiera, no le obedezco a mis autoridades. Ah, pastor, son cristianos, no te confundas. La autoridad se ejerce con amor, sí, es un principio. La autoridad se ejerce obedeciendo, es otro principio. Pero no te equivoques, en la casa de Dios no podemos hacer lo que querramos. Se da una instrucción y ya. Pastor, eso es anarquía. Pues dile a Jesús anárquico. Señor, no tenemos para pagar. Ve, metes tu anzuelo, sacas un pescado y del pescado sale una moneda. Con esa moneda pagas y de lo que sobre vamos a comer. Y el discípulo, o sea, voy, pesco. Señor, ¿estás bien? Y todavía una moneda en la boca, Señor. O sea, yo pienso, Señor, yo creo. No que piense y creo, tú ve. Una persona que tiene claro la autoridad, no dice, no estoy de acuerdo. Lo voy a pensar si voy a obedecer. Ellos fueron, pescaron, de la boca pagaron. De la boca del pez que sacó una moneda. Señor, ¿cómo vas a entrar a Jerusalén? Tú eres rey. Mire, allá hay un burrito. Ve y desátalo, está entalado. Y si sale el dueño, dile que es para mí. Señor, pero que yo vaya a robar un burro. Y si sale el dueño con AK-47, ¿qué? No dijeron nada. Dijeron, Señor, sí, Señor. Desatando el burro está. Cuando sale el dueño, disculpe, pero es para el maestro. No se preocupen, llévenlo. ¿Por qué tenemos que buscarle 10,000 pretextos a una instrucción? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué objetivo? ¿Están aquí? Se va a reestructurar casa aquí. ¿Y por qué, pastor? ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Sí se va a hacer. ¿Por qué tenemos clara la palabra autoridad afuera y no en la iglesia? ¿Sabían cuál era el principio de la autoridad que tenía el centurión? Es que él estaba bajo autoridad, uno y otro, la ejercía con amor. ¿Que haya construido sinagogas? Dice el contexto que era un hombre bueno. Dice él que respetaba a su gente y amaba a la gente. Tanto así que le pidió por su siervo. ¿Están aquí? Cuando tú y yo tengamos la autoridad para gobernar a otros, no debe ser de manera anárquica. No han tenido en la autoridad espiritual de casa oración ningún mal ejemplo de su pastor para ejercer una autoridad
o un autoritarismo o anarquía o gobernar mal a su gente. No les autorizo. No les autorizo ni siquiera gritarle algo, o aunque tenga la obligación de decir algo, debe decirle por favor. Y aunque tenga la obligación de atenderte, de obedecerte más que todo, escuche bien, no debe faltar la palabra gracias. ¿Por qué le obedecían al centurión? Porque él les construyó sinagoga. ¿Por qué fueron sus amigos a decirle, dice el centurión, que no es necesario que vayas, que él se encuentra indigno, que su casa es indigno que tú entres, solamente di la palabra? ¿Por qué envió amigos? Porque me imagino que era un tipazo de amigo. La autoridad se debe ejercer con amor. El centurión sabía, le sirvo a mi gente, estoy pidiendo por mi siervo, le construí sinagogas, yo le estoy sirviendo y por lo tanto nadie se resiste a su autoridad. ¿De dónde, en dónde habla la Biblia sobre autoridad, pastor? En nuestro contexto actual hoy en día, ¿por qué no tenemos autoridad? ¿Por qué el enemigo se enseñorea sobre mi vida? ¿Por qué el enemigo destruye mi familia? ¿Por qué el enemigo hace estragos en mi matrimonio? ¿Por qué el enemigo hace estragos con mis hijos? Es porque no has ejercido autoridad. Y no has ejercido autoridad por algunos motivos que te voy a decir terminando el mensaje. Pero Dios le dio autoridad a sus siervos, a sus discípulos. Dios dio autoridad a aquellos que le creían y le obedecían, y les dio autoridad, la misma autoridad que Él tuvo, que nunca a su padre Jehová de los ejércitos le contestó, murmuró. Imagínense 40 días con sus noches en el desierto para ser probado. 40 días con sus noches para ser bendecido, para tener poder y poder predicar más de 3 años. Imagínense con hambre, con sed, calor, frío en las noches, lo extremo, la soledad. Yo me imagino que nuestro Señor Jesucristo jamás le dijo, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me tienes así? Señor, yo no voy a ir a la iglesia, hay puros hipócritas. Señor, ¿por qué bendices a otro y no a mí? Jesús sabía que podía obtener autoridad si obedecía a su Padre. Y cuando Jesús en la naturaleza, Él estuvo tentado a hacerle caso a la naturaleza humana, porque Él orando, Él vio todo lo que iba a pasarle. Él vio el látigo romano, el látigo judío sobre su espalda. Él vio la corona de espinas. Él vio los clavos. Y en la naturaleza humana dijo, Señor, no quiero pasar por un trago amargo. Él se quiso resistir, pero dijo lo siguiente, mas que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es obediencia. Eso es obediencia. Desobediencia es decir que no se haga lo que usted dice, pastor, que se haga lo que yo digo. Pastor, esto está mal, líder, tú estás mal, líder. Yo estoy bien.
Obedecer es ir en contra de tu comodidad, de tus conceptos, de tus preceptos. ¿Cómo voy a ir a pescar, Señor? Y todavía hay que sacar una moneda. No, Señor, una moneda en la boca. ¿Cómo desatar el burrito si no es tuyo? Señor, si ya eché la red a la izquierda toda la noche, yo soy Pedro, un gran pescador, no hay otro. A la izquierda, hijo. Cuando se tiene claro el concepto de autoridad, se es autoridad. Cuando se está bajo autoridad, se es autoridad. Nadie que no esté bajo autoridad es autoridad en su casa, es autoridad en la iglesia. Podrás portar el mejor uniforme, te podrán respetar las autoridades naturales, pero no los demonios. Cuando tú no estás bajo la autoridad de Dios, cuando tú no estás bajo la autoridad de una iglesia, de un líder, y haces tu santa y sagrada voluntad, mira, ni los chuchos te obedecen. Pero cuando estás bajo la autoridad de Dios, cuando estás bajo la cobertura de Dios, cuando estás bajo la cobertura de un pastor, escucha lo que te voy a decir. Hasta las suegras obedecen. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. En casa de oración no hay dos autoridades, hay una. En casa de oración no hay dos pastores, hay uno. El pastor tiene una autoridad, no tiene dos, se llama Saraín Aguilar. Y ante mi pastor me cuadro, porque estoy bajo cobertura de una autoridad. Y algo tengo bien claro, que cuando alguien se atreve a hablar mal de mi pastor, le digo, estás hablando de mi pastor. ¿Están aquí? Cuando tú tienes honras, obedeces a tu autoridad, la autoridad de Dios sobre tu vida empieza a fluir. ¿Por qué tenemos problemas en el matrimonio en el contexto natural, en el contexto actual? Es porque no tenemos autoridad. Los hijos no tienen autoridad, tienen al papá, pero ahí está. ¿Cómo le llaman los que ponen cuando no invadan las urracas y no coman la cosecha? ¿Cómo se llaman estos? Espantapájaro. No hay autoridad, es un espantapájaro nomás. Hay hijos que deshonran a los padres, hay hijos que no obedecen a los padres. ¿Cómo quieres tener autoridad? Por eso el enemigo hace estragos sobre tu vida, señorita, joven, cuando tú no tienes una autoridad. Porque no tienen autoridad, hermanas casadas, porque no están honrando a sus espositos, porque no están obedeciendo a su autoridad. ¿Están aquí? Nadie dijo amén. ¿Quieren autoridad, hermanas? Obedezcan al marido. Ese hombre como que, hermanita, y se lo encargo. Como que dijo, ahora aprovecho. Ese es mi momento, aquí voy a sacar todo. Miren, tener autoridad nos hace ser libres. Paradójicamente, teniendo autoridad nos hace ser libres, felices, protegidos, bendecidos. Hace rato uno de los jóvenes que estuvo en la alabanza, lo llamé porque ayer me dijo, pastor, me voy a ir a México, no sé si más de un mes.
no voy a estar, pero viniendo quiero servir. Cuando él me dijo eso, un joven, yo dije, qué bendición que sepan lo que es una autoridad. Qué bendición que sepan que hay una cobertura, que están bajo una cobertura. Y hace rato oramos por él. Y te bendigo, hijo, y te envío en el nombre de Jesús. Que tu vida sirva como un canal de bendición para jóvenes en México. Y que no solamente te bendiga en lo natural, en el trabajo, sino en lo espiritual. Y te esperamos. Aquí es tu casa, hijo. ¿Están aquí, iglesia? ¿Y por qué se van a otras iglesias? ¿Y por qué están brincando como el chapulín de iglesia en iglesia? ¿Por qué se van a otro mensaje? ¿Por qué se van? ¿Que no tienen una autoridad? Nos cuesta someternos. ¿Por qué los hijos dicen, papá? Ya ni papá. Ruco, ahí vengo. Temprano, hijita. Sí, a las 5 de la mañana, tempranito, papá. ¿Cómo así, mis hijos, así? ¿Por qué nos cuesta someternos a la autoridad de Dios? El soldado romano sabía, estar bajo autoridad, tengo autoridad. Señor, tú estás bajo autoridad, entonces la autoridad espiritual yo no la tengo. Anda la palabra, di la palabra. Los problemas actuales se derivan en que no nos encanta, no nos gusta obedecer. ¿Sabe qué dice mi esposa? Lo ha dicho en el taller de matrimonios. A mí no me gusta obedecer, lo dice, pero lo tengo que hacer. Mujeres, ¿a cuánto les gusta obedecer? Digan la verdad. Levante la mano los que les gusta obedecer. No hay nadie. A mí me gusta obedecer. Quieren mandar, buscan, pero Dios te ordena a que obedezcas porque no te gusta. Porque una mujer sin autoridad es una Eva. Vio, codició y se trajo la manzana. Y el Evo durmiendo. Y la mujer sin autoridad. Mira, amorcito. No sé si fue la primera mujer que le dijo, mira gordito. Mira gordito. Esta manzana qué rica. Sabiendo lo que Dios le dijo, su autoridad le dijo, no coman del árbol del bien y del mal y el árbol de la vida y el conocimiento, no lo toquen. Y este árbol no lo toquen, todo es de ustedes. Eso es autoridad. El pecado entró por la desobediencia ante la autoridad. Y cuando él se llevaba la manzana ya a la mitad de aquí, se acordó y aquí quedó la manzana. Las mujeres se lo comieron todo, hombre. Los hombres cuando menos aquí reflexionaban. Una mujer sin autoridad es peligrosa. No lo escucharon bien. Una mujer sin autoridad es el mismo demonio. ¿No lo creen? Sin autoridad. Pero la mujer, no estoy hablando si no tiene su esposo. Aquí tiene una autoridad que es el pastor. ¿Me explico? Ay, pastor, yo no soy demonio, no tengo marido. No, te estoy hablando de una autoridad. Si no lo tienes allí, hay una autoridad. Si no tienes esposo y tienes a un líder, ahí está tu autoridad. No tanto él, sino su esposa, porque es hombre, hombre, mujer, mujer. Por eso todos tenemos que estar cobijados bajo la autoridad de algo. Cuando el Señor dice, o el Señor dice en su palabra, libro de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces vino la ayuda idónea. Porque el Señor eligió, dijo, vaca con vaca, cochi con cochi, este con este. Y dice, ¿y este Adán? Ni con jirafa, ni con elefanta, no,
Lo dice la Biblia. Mas para Adán dice la Biblia que no encontró ayuda. Entonces formó de su costilla e hizo a Eva. Mire, si no hubieran hecho primero, nosotros fuéramos bien guapos, echando a perder se hacen las cosas. Y por eso hizo una bella mujer, la que está a tu lado. Amén. Escuche bien. Eva, sin autoridad, cometió el pecado por el cual todo el mundo fue cortada la relación con Dios. Lo que el enemigo quiere hacer es primero quitar, romper esa autoridad que tú tienes con Dios. Cuando rompe esa autoridad, te deja a merced de sus planes maquiavélicos de Satanás y sus ángeles. Cuando Eva comió, desobedeciendo la autoridad de su esposo, porque la orden que Dios dio fue a Adán. Repitan conmigo, hombres: Dios me dio instrucción de gobernar y de ser autoridad en mi familia. ¿A quién se lo dio? Háganlo como hace su pastor, así. A mí, pastor, a mí. Por eso hay mujeres que anhelan que haya una autoridad, pero con amor, en amor. Hombre, de un solo decir, que el decir sea sí o no. Amén. Que la mujer se cuadre. Sí, mi amor. Mi amor, cómprame zapatos. Sí, mi amor. Y aquí está. Ahorita voy con ustedes. La mujer sin autoridad es tan peligrosa, escuche bien, que cuando el Señor le dijo: ¿qué has hecho, Adán? Quien le pide cuentas es al hombre, porque la autoridad se lo dio al hombre. ¿Qué has hecho? Y miren, qué autoridad tan cobarde. Señor, como Cantinflas: Señor, la mujer que me diste, ¿qué hiciste con, Señor, la serpiente? Y al Señor, y hasta si le pregunto a todos, es el pastor, es el líder, es la alabanza, es los servidores, es esto. Todos señalan a alguien, pero nadie tiene la suficiente capacidad para decir: soy responsable de lo que hice y me cuadro en el nombre de Jesús y arrésteme. No sé cómo se hace esto, pero creo que lo cargan así. Hasta para cargarlo hay que tener estilo, ¿no, hermano? Amén. Le digo a mi esposa hace ratito: soy bien vaciado, ¿verdad? Lo que tengo que hacer por la ofrenda. Fuerte palma al Señor, Él es bueno. Amén. Para venir aquí salí ayer en la mañana, le dije: mi amor, tengo ya lo que voy a hacer. ¿Qué? Espérame, ahorita vengo. Y le di vueltas para buscar esto. Al hermano Betito no lo pude localizar por teléfono, o creo que me bloqueó, hermano. Pero ya eran como las 12 y me dio un hambre. Le dije, platiqué: mira, me comí unos motuleños. Y pero señora, ya no encuentro. ¿Dónde hay? Aquí a las 2 casas está, dice. Y yo digo: mira, ahí se vende todo. Puedes salir de general ahí 5 estrellas, ¿no? Se sale. O sea, entras raso y salís general ahí. Y le pregunta a la muchacha: ¿qué así nomás me lo va a vender? Sí, así nomás. Ya me imagino en la calle, voy a hacer un broma, ahorita voy a salir así, ¿no? Cuidado, voy a encontrar unos verdaderos, porque decía al bote el pastor. Y me puse hasta cómo agarrar esta cosa, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No sé qué será, pero eso, gorra de guarnición. Así lo andan con el estilacho. No lo andan así con la gorra que como andas.
Entonces, ¿por qué Dios le dio esta orden a la mujer? Dice el Señor: mujer, tu marido se enseñoreará de ti, será tu jefe, será tu amo. A él le dirás Señor, sí Señor. Como que ahora sí, ¿verdad? Ya no. Ahora hombres, ahora hombres, ahora hombres. Con autoridad, gloria a Dios, hombres. ¿Cómo le decía Sara a su marido? Miren cómo me dice mi esposita a mí. Porque no nos gusta la autoridad. Y al hombre, ¿qué instrucción le dio? Mira, vas a trabajar y con el sudor de tu frente vas a amar a esta mujer. Aquí entre nos, ¿cuánto nos gusta amar nuestra mujer? Ahora, mujeres, aprovechen. La verdad, no nos gusta amar a nuestra mujer, pero es una orden que Dios nos dio: amarás a tu mujer. Y el amor no es un sentimiento, es una decisión. Amén. Y claro que la decisión va acompañada con flores, con palabras, con actitudes. Amén. Entonces, el obedecer es producto, es resultado de nosotros con decisión personal, con decisión propia, tener una autoridad. Tú viniste a la iglesia y nadie te trajo, salvo algunos que lo trajeron arrastrando. Pero tú decidiste venir a la iglesia, ponerte bajo el señorío de Jesucristo, someterte bajo Jesús. Entonces vendrá autoridad sobre tu vida. ¿Por qué no se somete la mujer? Porque el marido solo viendo telenovela y no se somete a Dios. ¿Cómo quieres que te mande, cómo te obedezca tu mujer? Internet, WhatsApp, Xbox, Facebook. Cuando un hombre no obedece a Dios, ni creas, papito, que te obedece tu mujer. Pero cuando una mujer ve al hombre arrodillado, puntual en las cosas de nuestro Dios, un hombre congruente, un hombre sabio, un hombre recto, un intachable. Mira, aquí tenés a tu mujer. Mami, come, mamita. Cuando un hombre de autoridad ve a su mujer que le obedece, que le honra, que lo respeta. Ay, papito, cuando tú le pides zapatos te da todo. No quieres ropa, mi amor. No quieres tu manicure, pedicure, ojicure, bocacure, no sé qué cosa. Amén, hombres. Aprovechen, es de ustedes. Amén, hombres. Miren, cuando un hombre tú le levantas la autoridad, la hombría, en la obediencia tú honras a tu esposo y le levantas el pecho. Y dice: wow, aquí está un varón. Pero cuando tú no obedeces, mira, le bajas la estima, lo haces sentir pelele. Y cuidado con lo que voy a decir. Prefiero que obedezcan al marido y no al pastor. Porque es posible que haya gente que obedezca al pastor y no al marido. Por eso el marido, ¿cuándo va a venir a la iglesia? Pastor, ay, mi esposita, ¿cómo le obedece usted? Y en la casa lo viera. Mi amor, qué bueno que llegaste. Sírveme de comer. Sírvete, tienes tus manos. ¿Qué tan manco, güey? Pero en la iglesia corren con la ofrenda, corren con esto. Ya me salí, ¿verdad? Del tema. ¿Está bueno, eh? Obedece a tu marido. La Biblia dice que por la obediencia de la esposa muchos serán alcanzados. Lo dice la Biblia. Te ordeno que obedezca a tu esposo. Me quedo con esos amén.
Y estás hablando con tu autoridad. Te ordeno, esposa, que obedezcas a tu esposo. Eso. Pastor, qué bueno que vine, decían los varones. Ahora los varones están listos. Varones, te ordeno que ames a tu esposa. Eso, ya ven, eso sí estamos más dispuestos. Mira, si no lo escuchaste, escúchale una vez más. Varones, te ordena tu autoridad espiritual que ames a tu esposa. Y párate como varón, como guerrero. 1, 2, 3. Van a decir Señor, sí Señor. Porque aquí le dicen no venimos a perder el tiempo. Obedecen, obedecen. Varones, te ordeno que ames a tu esposa. Eso, tremendo. El hecho que te levantaste, Señor, sí Señor, dijo, me conviene amarlo, me conviene obedecer, me conviene obedecer. Llegó el momento, varones, que tenemos que tomar autoridad sobre la vida de nuestra esposa, autoridad sobre la vida de nuestros hijos, autoridad sobre los demonios que están destruyendo tu familia, mi familia, autoridad sobre la pornografía, autoridad sobre tu carácter, autoridad sobre la droga, sobre el alcohol, autoridad sobre la suegra que está metiendo. Amén. Ya llegó el momento de que tomemos autoridad. Dios se lo dio a sus apóstoles. La Biblia dice, Marcos 3:15, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Marcos 6:7. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Los mandó el Señor de dos en dos. No había mujeres allí, iban hombre a hombre. Cuando se les dé una instrucción en la iglesia, no tiene cabida a una murmuración. No debe tener cabida a que no estoy de acuerdo. No se lo estoy diciendo de manera anárquica, se lo digo por la vestimenta espiritual que Dios me dio en esta casa, no por esta vestimenta. Y no lo hago de manera anárquica, me conocen. Cuando alguien no obedece, no digo nada, no te preocupes, Dios te bendiga, y voy con otro. Mira esto y lo otro. No, pastor, no te preocupes. No se equivoquen. El hecho de que el pastor tenga un carácter moderado, apacible, tranquilo, no quiere decir que no tenga autoridad. Vamos a reestructurar muchas áreas y estamos empezando en Casa Kid. Cuando tú y yo tenemos el concepto de autoridad, entonces miren, se van a sujetar los demonios. Cuando tú y yo tenemos autoridad y le decimos, miren, yo me bendigo la vida del hermano Isidro. Cada vez que se va, él sube aquí y dice, pastor, me voy mañana a Guadalajara. Voy a estar en tal lugar, quiero su bendición. Y yo bendigo a este hombre y cuando estoy aquí, camino, Señor, usa Isidro allá, bendícelo. Bendigo la vida de los hermanos que por cualquier motivo o razón una tarde dice, pastor, quiero ser bendecido. ¿Puedo entrar a la iglesia a escuchar una prédica porque estoy en este lugar? Y bendigo la vida del hermano Rafita, porque sabe lo que es tener una autoridad. Bendigo a los hijos que le toman en cuenta a los padres, papá, quiero hacer esto, ¿me permite? Si dice papá, sí hija, bueno, con alegría y con amor y con bendición. Y dice no, con alegría y con amor y con bendición. Papá dijo que no y es no, punto. ¿Pero por qué, papá? Es que tú eres de la antigüita. Es que ahorita los punchipunchis. Es que no, punto. Punto. Te amo, te quiero, pero no. ¿Están aquí? Es que tú ya pasaste de moda. Es que ahorita hay que hacer esto. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso de que voy a hacer lo que yo quiera? Lucas 9:1. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Miren, tú y yo tenemos no solamente poder para sacar demonios, para sacar problemas en tu hogar, sino para sanar enfermos.
¿Están aquí, iglesia? Escuchen bien. Cuando no tenemos autoridad, cuando murmuramos, cuando estamos en contra, no tenemos autoridad cuando estamos nosotros rebelando. ¿Saben lo que es rebelión? Es desobediencia. Recuerden que la desobediencia y la rebelión ante la autoridad inició en el cielo. Había un ángel encargado de la adoración. Su nombre era Lucifer, que significa luz bella. Se rebeló contra Dios, y los que no quieren estar bajo autoridad se rebelan contra la autoridad misma, y no solo contentos rebelándose solo ellos, sino que contaminan como un cáncer a otros, y llevándoles con rebeldía, como el mismo diablo, Satanás, Lucifer, convenció, dice la Biblia, a una tercera parte del cielo. Se los trajo y el Señor los arrojó. La desobediencia es rebeldía, es rebelión. Y yo te aconsejo, iglesia, te aconsejo que obedezcas en contra de tus propios principios y sentimientos. No me da mi corazón, no me da clic. ¿Cómo voy a amar a mi esposa? No me da clic. ¿Cómo que no me da clic? No hacemos química, no sé cómo se llama eso. No te estoy preguntando, el Señor dice, ama a tu esposa, punto. ¿Cómo lo voy a obedecer si es un hombre verde, es un culo? Obedécele. Iglesia de Dios, dice que les dio poder para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Lo mandó de 2 en 2. Jesús, ¿por qué no vamos de 4 en 4 mejor? Porque así, mira, si nos salen ahí unos romanos, somos bastante. O si quieres 5-5. Mire, a mí me bendice cuando Jesús lo que ordenaba, hacían. Líderes, siempre busco de Dios la dirección de Él para darles el mejor consejo y la mejor dirección. Jamás los mandaré a tirarse al río. Líderes, sé que ustedes los usa Dios para tener gobernados, para darles instrucción con amor. Y si alguien por Z o X razón no quiere obedecer, no se desgasten, déjenlo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Quien no obedece a autoridades terrenales, para sí mismo acarrean condenación, para sí mismo. Me entristece no tener obediencia, lógico, pero yo no saldré afectado. Quien desobedece va a acarrear condenación. Lucas 10:19. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Tienes que vivir tú a la ofensiva, no a la defensiva. No se te ocurra huirte del problema. No se te ocurra huirte del desafío. Enfréntalo con autoridad en el nombre de Jesús. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistan, resistan, resistan. No huyas, resiste. Y resistir significa, aunque me esté tomando, que me esté queriendo, voy a resistir en el nombre de Jesús. Eso es tener autoridad. Los que no tienen autoridad terminan huyendo, abandonando a la esposa, abandonando a los hijos, presos del alcohol, de la droga. Pero el que resiste, dice el Señor, él huirá de ti. Y cuando huye es porque tiene miedo. Ningún enemigo de Dios le tiene miedo a un hombre que sea desobediente. El enemigo de Dios le tiene miedo a los hijos obedientes.
Escucha lo que te voy a decir. Y una autoridad espiritual no se ejerce con gritos. Solo la presencia que tú lleves de Dios en tu obediencia, te parezca o no te parezca la instrucción, pero en tu obediencia a Dios, a tus amos terrenales, a tus autoridades naturales, a tu líder, cuando haya un endemoniado, solamente decirle: en el nombre de Jesús te vas, sin hacerle daño y sin lastimarlo. En el nombre de Jesús, amén, y vete ya. ¿Están aquí? Amén. Pero el desobediente no diezma, no ama a su esposa, cada 8. Mira, te va afuera en el nombre de Jesús. Ya está desgañotado y el demonio sigue ahí. ¿Tú me vas a sacar? En el nombre de Jesús. A Jesús conozco, dice el diablo, y lo respeto. Pero tú, ¿quién eres? ¿Qué autoridad tienes para sacarme? ¿Le obedeces a Dios? ¿Vives una vida congruente? ¿Respetas a tus autoridades? El diablo le tiene miedo a un hombre o una mujer con autoridad. No la investidura. Un corazón que aunque peca, no somos correctos, no somos perfectos. Que aunque peca, Él se va y pide misericordia. No hay mejor actitud del pecador con la investidura que tenga el privilegio de decir: Señor, perdóname, he pecado con palabras o omisión, con actitudes, te pido que me perdones. Y párate y tendrás autoridad. Pero el día que tú estés parado y nunca declares que eres pecador, y nunca declares que eres humilde, o que declares que tu soberbia no te orilla a arrodillarte ante Dios, y que declares: yo pecador, yo soberbio, yo orgulloso, yo mujeriego. El día que tú declares eso, el enemigo está ganando territorio en tu vida. Pero el día que te humilles, el día que tú quites las estrellas y se los pongas al pie del maestro, tu corona, Señor, como el centurión, mi autoridad en la tierra no es comparable a la autoridad que tú tienes. Te pido que me perdones. Iglesia, no tenemos autoridad sobre nuestro carácter, pobreza, actitudes, vicios, porque no tenemos fe. Corremos al brujo, corremos al médico antes que a Dios. Corremos al terapista, corremos rápido al psicólogo, corremos rápido ante personas y no ante Dios. Es porque no tenemos fe. El centurión tenía tanta fe que ninguno de los que le seguían al maestro lo tenía. Dios te quiere dar autoridad en esta mañana, pero tienes que correr a Él, tienes que hablar con Él, tú tienes que acudir a Él antes que al hombre, para que Dios te dé autoridad. No tenemos autoridad porque vivimos en franca rebeldía, no somos obedientes. Agradezco a Dios por mis 12. Puedo distinguir a muchos que sin dudarlo les puedo decir: te quiero a tal hora, y ahí están. Puedo decir de algunos que estuvieron llevando su proceso pero al pie de la letra, y aquí están. Pastor, pero yo no soy rebelde.
te cité a tal hora para orar. Pastor, no soy rebelde. Tienes que ganar almas para este encuentro. Y les instruyo en el nombre poderoso de Jesús que en este encuentro tú tienes que ganar mínimo una alma hombres y una alma mujeres. Ay, pastor, ahí no voy a obedecer. No crean que la rebelión es tirar armas o echarse gas lacrimógeno. No, no, no. La rebelión es la desobediencia. Si desobedeces a lo que ves, tengo muy seguro que desobedeces a lo que no ves. Muy seguro. Te instruyo, iglesia, en el nombre de Jesús, que te conviertas en ganador de almas, que lleves esa palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que tomar el lugar que le corresponde como autoridad espiritual y como autoridad sobre las acechanzas del enemigo. El enemigo está invadiendo escuelas, el enemigo está invadiendo el conocimiento y el concepto de la identidad de los niños, porque no se ha parado una iglesia con autoridad. Que los niños decidan si quieren ser hombres o mujeres cuando tengan. ¿Cómo es eso? Que no se le puede enseñar a los niños sobre sexo y que hay que respetar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo está eso? Que la iglesia no tenga que pararse y levantar la mano cuando vea matrimonios entre el mismo sexo. Dios ama al pecador, no ama al pecado. Dios entra a la casa de la prostituta. Dios entró a la casa y a cenar con el chaparrito Zaqueo, que era un cobrador de impuestos y que les robaba. Él cena con todos, pero después de la cena nunca vuelve a ser la vida igual de la persona. Nunca. Tenemos que tomar autoridad. ¿Por qué no tenemos autoridad? Porque no somos hijos de Dios. El centurión sabía, Jesús es hijo de Dios. Entonces la autoridad del Padre en el Hijo. Entonces, hijo de la palabra. Yo tengo una autoridad que es Roma. Entonces yo tengo autoridad sobre 100. Cuando alguien es hijo, la autoridad del Padre tiene, porque es hijo. Dios le ha dado autoridad a su Hijo Jesucristo. Y Jesús le dice en la palabra, en el libro de Lucas: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesús. Toma autoridad, varón, sobre tus pasiones, sobre tus sentimientos. Toma autoridad sobre tu familia. Llegó el momento que haya un sacerdote y un líder en casa. No obedezca a las órdenes de Satanás. Obedece las órdenes de Dios. Si Satanás te ha estado destruyendo, párate firme hoy sobre la roca que se llama Jesucristo y declara en el nombre de Jesús: hoy toma autoridad. Y aquí se acaba esa vida. Cuando el enemigo se acuerde y te quiera recordar tu pasado, de dónde vienes, tú recuérdale su futuro. Mira, Satanás, me estás recordando mi pasado, pero te recuerdo tu futuro, dónde vas a estar. Y te recuerdo, yo voy a estar en la presencia del Señor. Es momento de tomar autoridad. Voy terminando. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es potestad? Autoridad, derecho. No vivas como soldado raso. Somos generales, generales en el reino de los cielos. Amén. Amén.